Que Dios los bendiga a todos en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a meditar Números capítulo 12. Dice así: Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Y dijeron: ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Y el Señor de repente dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam: salid vosotros tres a la tienda de reunión. Y salieron los tres. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam. Y cuando los dos se adelantaron, él dijo: oid ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión, hablaré con él en sus sueños. No así como mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues? Pregunta el Señor. ¿Por qué pues no temiste hablar contra mi siervo, contra Moisés? Y se encendió la ira del Señor contra ellos y él se fue. Vea que esto es muy importante. Esto es muy fuerte, porque la palabra de Dios nos dice claramente que Aarón y Miriam, que eran hermanos de Moisés, ellos llegaron y murmuraron y hablaron contra Moisés. Y vea que la actitud de Moisés es la actitud que todos nosotros como siervos de Dios tenemos que tener. Moisés no se defendió. Moisés no argumentó nada, no objetó nada. Al contrario, la Biblia declara que Moisés era demasiado humilde, o sea, demasiado tranquilo, y no se quedó dándole cabeza a lo que ellos habían hablado. Y vea que como Moisés no se defendió, Dios salió en defensa de Moisés. Dice claramente que Dios oyó la murmuración que ellos habían tenido en contra de Moisés. Dios se dio cuenta de lo que ellos habían hablado. Y de repente, o sea, no fue Moisés que pidió a Dios que interviniera, que hiciera justicia. No fue Moisés que pidió a Dios que hiciera que viera su causa, no, sino que de repente, o sea, el mismo Dios, sin que nadie le pidiera nada, sin que Moisés le pidiera nada, Dios llegó y llamó a los tres, y luego llamó a Aarón y llamó a Miriam, y dio allí su exhortación. Dios se desagradó de esa falta de temor que ellos tuvieron de hablar del siervo del Señor, que era Moisés. Y Dios explicó allí la diferencia tan grande que iba a haber entre los profetas y Moisés, con quien Dios hablaba cara a cara. O sea, no era como que Dios hablaba con cualquier persona como hablaba con Moisés. Con otros hablaría de una manera, pero con Moisés sería distinto, sería especial. Entonces, allí usted puede ver que Dios siempre va a estar en la defensa de sus hijos. Muchos cristianos pierden el tiempo
queriendo objetar y argumentar, cuando es Dios que se va a encargar de defender tu causa. Es Dios que se va a encargar de todo. Incluso usted no tiene ni siquiera que incomodarse en abrir su boca, en hablar nada. Dios está oyendo, Dios está viendo. Y si lo que está sucediendo en contra de usted a Él le incomoda, a Él le molesta, Dios va a salir en tu defensa, como salió en la defensa de Moisés. También usted puede ver acá algo muy fuerte. Cualquier persona puede ser usada por el diablo para ofender a alguien. Por eso es que uno tiene que estar siempre vigilante, siempre en comunión con Dios, para que uno no vaya a ser usado por el diablo, para que las palabras que salen de la boca de uno no vayan a ser usadas por el diablo. ¿Qué iba a imaginar Moisés? Que los que iban a hablar mal de él serían su propio hermano y su propia hermana. Él esperaba esto de cualquier otro, pero de sus propios hermanos. Entonces no se sorprenda cuando desde su misma casa, su propia sangre, termina hablando en contra de usted. Entienda que Satanás va a buscar la manera de entorpecer tu camino, de alguna manera entristecerte, desanimarte. Él va a buscar la manera de meterse en tu vida. Entonces, Él va a usar a todo el que pueda. E incluso Él si pudiera, nos usaría a nosotros también. Por eso nosotros tenemos que ser vigilantes, siempre estar en oración, en comunión con Dios, para que Satanás no pueda usarnos, no pueda sembrar una idea que termine dando fruto de rebeldía. Usted ve, no es que Aarón y Miriam estaban endemoniados, pero Satanás les dio a ellos una idea y a través de esa idea ellos terminaron desagradando a Dios. Entonces hay que tener cuidado de no dejar que una idea del diablo se cuele en nosotros y termine haciendo que nosotros desagrademos a Dios. Y vea que ellos incluso pensaban que estaban hablando lo correcto, pero no era así. Y toda murmuración, lo mejor que usted puede hacer, mi amiga y mi amigo, es no se defienda y no murmure. No murmure de nadie, no murmure de nadie, no murmure de ninguna persona. No hace falta que usted se defienda. No murmure del líder, de la autoridad que está sobre usted, así sea un jefe endemoniado. No murmure, no murmure. Porque por murmurar ellos fue que se vieron afectados de esta forma. Entonces no murmure. ¿Me entienden? No murmure. Cuando Dios se molestó con Miriam y con Aarón y se fue, dice así: pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, he aquí que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. En otras palabras, esa murmuración, esa actitud rebelde, trajo consecuencias. ¿Qué iba a imaginar Miriam que ella iba a quedar leprosa por lo que ella estaba hablando? Pero es así cuando usted oye la voz del diablo y cuando usted hace lo que el diablo quiere, cuando usted obedece la palabra de Satanás, cuando usted hace lo que es pecado, cuando usted no vigila, las consecuencias siempre son mucho más graves y mucho mayores de lo que la persona puede imaginar. Luego dice allá: entonces Aarón dijo a Moisés: Señor mío, te ruego que no nos cargues este pecado en el cual hemos obrado neciamente y con el cual hemos pecado. No permitas que ella sea como quien nace muerto, que cuando sale del vientre de su madre, su carne ya está medio consumida. Y Moisés clamó al Señor diciendo: oh Dios, sánala, ahora te ruego. Pero el Señor dijo a Moisés: si su padre le hubiera escupido a ella en el rostro, no llevaría su vergüenza por 7 días. Desechada fuera del campamento por 7 días, y después puede ser admitida de nuevo. Y Miriam fue confinada fuera del campamento por 7 días, y el pueblo no se puso en marcha hasta que Miriam volvió. Entonces ella llevó la vergüenza de la decisión que ella había tomado. Entonces, tenemos acá estas lecciones. La primera lección que yo veo aquí en esta palabra es el carácter de Moisés.
ese carácter tiene que ser nuestro ejemplo. Nosotros tenemos que ser humildes, mansos. Hay otra versión de la Biblia que dice que Moisés era manso, humilde, manso. Es decir, él no iba a pelear con sus hermanos por lo que ellos estaban diciendo. No pelee, sea manso, sea humilde. Deje que Dios salga a su defensa. Ese es el segundo punto que yo noto fuertemente acá en esta palabra. Dios es el que sale a nuestra defensa, mi amiga y mi amigo. Usted no necesita salir en defensa de usted, ir a argumentar sus opiniones. Deje que Dios salga en su defensa. Y por último, este punto tan importante que estamos viendo, que Satanás puede usar a cualquiera para, de alguna manera, atacarnos, incluso nuestra propia familia. Entonces, siempre esté alerta, siempre esté en oración, siempre esté en comunión. Y cuando estas cosas pasen, no se tome eso a pecho, no se entristezca en su corazón, pues Satanás puede usar a cualquiera que se deje usar por él. Y un punto más sería: no murmure de la autoridad que Dios instituyó sobre usted. No murmure. No murmure de ninguna, ni siquiera de las que son endemoniadas. Y mucho menos, muchísimo menos, de la autoridad que Dios instituyó sobre usted, que es un siervo de Dios. Porque esas murmuraciones, todas las murmuraciones, siempre traen lepra, siempre traen sufrimiento. Que Dios los bendiga a todos.